Bueno, entonces teníamos que la ecuación que habíamos encontrado para la trayectoria era equivalente a la definición de la resta de distancias para una curva, ¿no? Entonces habíamos obtenido la ecuación de la hipérbola en polares, que va de esta manera. La habíamos escrito de esta forma: a veces la excentricidad al cuadrado menos 1 sobre r es igual a la excentricidad por el coseno del ángulo polar más menos 1. Y el más menos decíamos que era cuál de las ramas de la hipérbola estamos hablando. Entonces, esta es la ecuación número 4 o 4' que habíamos dicho. Ahora lo que vamos a hacer es proceder de la misma manera que procedimos para el caso en el que la energía era menor que cero. Ahora acuérdense que la energía es positiva. Y vamos a mostrar que esta expresión en polares es equivalente a la forma usual de escribir las hipérbolas en cartesianas, ¿no? A la ecuación de la hipérbola. Entonces, para hacer eso vamos a hacer la siguiente construcción, que es totalmente análoga a la que hicimos con la elipse y cuyas notas que voy a reproducir ahora están, les digo, disponibles en el Blackboard y en el Classroom. Entonces vamos a hacer el número 3, que lo habíamos dejado pendiente. Entonces introducimos coordenadas cartesianas. Pero estas coordenadas cartesianas van a tener origen en el centro, como se muestra en la figura de la derecha. Entonces vamos a dibujar unos ejes coordenados aquí. Los voy a poner de otro color para que nos quede mejor esto. ¿Qué color le ponemos? Le vamos a poner un color azul. Entonces, bueno, aquí está, de hecho, ¿no? Ya están marcadas. Vamos a nomás a evidenciarlas. Vamos a pintar las flechitas. Esta es la Y, para reconocer. Y luego este es el X, la horizontal, ¿no? Vamos a poner más marcarlos. Bueno, y el origen pues está en el centro. Lo que vamos a hacer ahora es escribir las siguientes expresiones. Fíjense que si yo tomo vamos a tomar la rama de la derecha por lo pronto. Vamos a señalar el punto con un punto de color, no sé, amarillo sería bueno, un rojo, por ejemplo, para que sea más evidente. Entonces, el punto en la rama de la derecha que estoy pintando de rojo, lo quiero describir en cartesianas X y Y, que es los coordenadas que están en ese momento, ¿no? Entonces, lo que yo voy a hacer es, bueno, este punto lo puedo poner, pues, va a tener una coordenada X horizontal y una coordenada Y vertical, ¿verdad? Entonces ahí se forman una serie de triángulos. Vamos a dibujar bien esta horizontal. Entonces, fíjense, por ejemplo, con la línea esta vertical que hace llegar a la X, partimos el triángulo, el que antes utilizamos de D' y D, en dos triángulos, ahora sí, triángulos rectángulos, y utilizando la regla de los triángulos rectángulos o la ley de Pitágoras, podemos escribir D' de la siguiente forma. Vamos a escribirlo, por ejemplo, utilizando la ley de Pitágoras aplicada a D, podemos decir que la hipotenusa D cuadrada es igual a, pues, cada uno de los catetos al cuadrado. El cateto horizontal, pues, sería la F menos la X, ¿verdad? Entonces, voy a ponerlo en rojo, lo voy a poner para que lo vean. Bueno, en otro color mejor, en negro, gris. Entonces tenemos la F, que es todo desde el origen hasta donde se encuentra el punto o el foco, y le vamos a restar el X, que es desde el origen hasta donde está la X, ¿no? Y entonces esta región, bueno, me quedó más grande, pero esa región pues es la X. Entonces básicamente el cateto horizontal para D es F menos X, o X menos F, como va al cuadrado no importa. X menos F al cuadrado, más la altura, pues eso sí es Y cuadrada. Esa es una ecuación. Y la otra ecuación podemos hacer lo mismo, pero con la hipotenusa para el otro triángulo. Es el triángulo donde la hipotenusa es el de prima cuadrado. Y ese pues sería, ahora no va a ser X menos F, sino X más F
al cuadrado más el y cuadrado. Entonces, de estas dos expresiones podemos escribir, fíjense que si la sumamos y la dividimos sobre 2, es decir, 1/2 de d cuadrado, d' cuadrado más d cuadrado, esto lo que nos daría es la suma de estos dos términos. Bueno, como estos dos términos están cuadrados, la única diferencia va a ser el doble producto, ¿no?, de esos cuadrados. Entonces va a quedarnos x cuadrada más y cuadrada más f cuadrada, ¿no? Porque el término cruzado dentro de los paréntesis, que es el doble producto del primero por el segundo, pues se va a eliminar porque tienen signo diferente. En cambio, en el otro caso, cuando lo restamos, por ejemplo, hacemos 1/2 de d' cuadrado menos d cuadrado, pues esto nos va a quedar nada más, va a sobrevivir, de hecho, ese término, que sería 2 veces xf y los demás se van. Bueno, entonces a esta ecuación le vamos a poner ecuación 5a y a la ecuación 5b a la otra. Entonces, justo como hicimos en el caso anterior, vamos a hacer vamos a seguir el mismo tipo de álgebra para construir la ecuación de la hipérbola, el equivalente a 4', pero en cartesianas. Entonces, de la expresión 5b, tomamos 5b y la reescribimos utilizando que es una diferencia de cuadrados, y entonces sería 1/2 de d' menos d y d' más d. Y esto es igual a pues 2xf. Y entonces podemos escribir, sabemos nosotros pues que d' o d más d', no sería aquí. D más d'. Ahora, ¿cuánto sería voy a borrar esto. Bueno, d menos d', pues por construcción de la hipérbola, d menos d' pues es una constante que es 2 veces a. Y con el 1/2 pues se va, entonces va a quedar a veces d más d' o d' menos d más d, ¿no?, igual a 2 veces xf. Ajá. Bueno, aquí hay un más menos, ¿no?, que entonces es d' menos d. Déjenme ver cómo era el d' menos d. Nos va a dar menos más, ¿no? Un menos más, ¿no? Aquí voy a ponerle así. Menos más a. Porque, o sea, el d menos d' era el que más menos, entonces pues es un signo menos y te quedaría más, ¿no? Entonces eso por construcción, lo pueden ver en las notas, pero entonces de esta expresión podemos mostrar que menos más d' más d es igual a menos más 2xf sobre a. Y pues esto es igual a menos más. Podemos utilizar la definición de excentricidad y nos queda 2 veces epsilon por x. Y entonces, si el x está del lado derecho, esto es un más. Y si el x está del lado izquierdo, es un signo menos. Entonces nos va a quedar 2 veces epsilon por el valor de x. Creo que ahí estamos bien porque el signo menos, si esto está a la izquierda, es el signo menos, el primero, y está a la derecha, pues el otro, entonces estamos bien. Entonces quedaría como el valor absoluto. Esto es porque, fíjense, si tomamos el signo de arriba, lo que estamos diciendo es que estamos tomando la hipérbola de la izquierda. Si tomamos, entonces x es negativa, entonces menos x pues se vuelve positivo, entonces valor absoluto. Y si estamos tomando la hipérbola de la derecha, pues tomamos el signo de abajo, y entonces es esta expresión es válida. Entonces esta sería la ecuación 6. Ahora, como paso final, vamos a llamar a una entidad como lo hicimos la otra vez, ¿no? Como paso final, usamos la identidad siguiente que vamos a poner aquí, ¿no? Entonces, vamos a construirla. Sería 1/2, esto es álgebra, d cuadrado más d' cuadrado menos 1/4 de d más d al cuadrado. Entonces, lo que nos damos cuenta aquí es que esto se puede escribir como 1/4 de d
menos d' al cuadrado. O sea, esto sí lo podemos ver porque, fíjense, si yo quiero completar el trinomio cuadrado perfecto, o sea, aquí el primer término, nos va a dar, voy a hacerlo, verás, luego te lo borramos. Medio d cuadrada más d' cuadrado menos, cuando hacemos esto sería un cuarto de d cuadrada más el doble producto de d por d', aquí falta un prima, d' por d más d' cuadrado. Y entonces, pues nos quedaría así, un cuarto de d cuadrada, menos un medio de d', y luego el otro sería más un cuarto de d' cuadrado, que es precisamente el lado derecho que estamos poniendo, ¿no? Entonces, todo está bien, voy a borrarlo, nomás es pura álgebra. Entonces, bueno, vamos a seguir. Y ya que esto es cierto, esta ecuación la vamos a llamar ecuación 7 y vamos a sustituir en esta ecuación diferentes expresiones. Ahora, vamos a partir de la siguiente expresión. Fíjense, tomemos ahora el lado izquierdo de 5a. Porque podemos sustituir, ¿no? Vamos a utilizar fíjense, vamos a señalar en color, ¿no? Vamos a poner, por ejemplo, este morado. Y el primer término, un medio de d cuadrada más d' cuadrada, es de hecho el lado izquierdo de 5a. Entonces podemos sustituirlo, ¿no? Entonces vamos a hacerlo y nos daría que debido a que son iguales sería x cuadrada más y cuadrada más f cuadrada. El siguiente término en el lado izquierdo de ecuación 7, pues sería d más d', que es por 5b. Ah, no, ¿cuál podemos utilizar? Podemos utilizar la 6, ¿verdad? Eso sería 2 veces epsilon x valor absoluto. Pero como está al cuadrado, pues el valor absoluto no importa. Y entonces nos quedaría menos 2 veces epsilon cuadrada por x cuadrada, ¿no? Entonces sería... pero el 2 se va con el 4. Entonces sería menos epsilon cuadrado por x cuadrada. Aquí lo que hice fue, pues voy a ponerlo con otro color. Fíjense, d más d', pues es ¿no? Y por tanto, pues va a ser igual a 2 veces epsilon x, pero está al cuadrado. Entonces sería 4 veces epsilon cuadrado x cuadrado. Entonces el 4 se va con el 4 de abajo y nos queda nada más epsilon cuadrado, que es lo que estoy poniendo aquí. Bueno, entonces esto es igual a un cuarto de d menos d'. Ahora sí, aquí podemos utilizar la definición, que la d menos d' es igual a 2a, que sería 4a cuadrado, y por tanto sería esto a cuadrada. Muy bien. Aquí está bien, vamos a hacer un poco de álgebra, entonces vamos a dividir esto porque si no nos va a alcanzar. Entonces podemos reescribir esta ecuación de la siguiente forma, sería x cuadrada que multiplica a 1 menos epsilon cuadrado, 1 menos epsilon cuadrado es igual a, aquí sería más y cuadrado, es igual a cuadrado menos f cuadrado. Pero por construcción sabemos que la f es más grande que eso, entonces aquí hay un signo menos, ¿no? Podemos multiplicar toda la ecuación por signo menos. Entonces si lo multiplicamos todo por signo menos nos quedaría epsilon cuadrado menos 1 por x cuadrado menos y cuadrado, y eso es igual a f cuadrado menos a cuadrada. Nada más multiplicamos por menos 1. O bien, si pasamos dividiendo el término el epsilon cuadrado menos 1 lo ponemos abajo, nos quedaría de la siguiente forma, x cuadrado es igual a cuadrada. Bueno, lo voy a hacer mejor por partes, ¿no? O sea, esta cosa la podemos poner como 1 sobre... A ver, ¿cómo nos quedaría esto? Paso dividiendo el denominador, aquí me quedaría f cuadrado menos a cuadrado, y abajo le pongo e cuadrada menos 1. Menos
y cuadrado sobre f cuadrado menos a cuadrado igual a 1. Bien, entonces, pero nosotros sabemos, voy a borrar para tener espacio en este pizarrón. Entonces, voy a borrar esta parte de acá arriba. Recuerden que las notas están en internet, entonces las pueden ver ahí, pueden seguirnos, ¿no? Muy bien, entonces voy a utilizar, acortar esta ecuación y la vamos a seguir trabajando de acá. Voy a borrar aquí también. Ahora, en esta expresión notamos que, fíjense, ¿cuánto vale f cuadrada menos epsilon? Pues lo que podemos hacer es notar que f, acuérdense que f es igual a epsilon por a, ¿no? O sea, ¿cómo es esta cosa? La definición del epsilon, bueno, lo puedo poner así mejor, la definición de la excentricidad es igual a f entre a. Creo, vamos a revisar, pero casi estoy seguro que esa es la excentricidad. Entonces, así la habíamos definido. Ajá. Por tanto, si yo sustituyo esto en la parte, en el denominador de x cuadrada, nos queda que f es igual a e por a, ¿no? Entonces, f cuadrado menos a cuadrado, que es el denominador del x cuadrado, es igual a epsilon cuadrado a cuadrado menos a cuadrado sobre e cuadrado menos 1, y esto es igual a básicamente a cuadrado. Y podemos definir que el otro va a ser el b cuadrado va a ser igual a f cuadrado menos a cuadrado, y esto pues lo puedo escribir como a cuadrado por epsilon cuadrado menos 1. A esta ecuación le voy a poner ecuación, bueno, la otra nos faltó poner el número a esta, le voy a poner ecuación 8. 8 le voy a poner la ecuación esta, aquí. Esa es nuestra ecuación 8. A esta verde le voy a poner ecuación 9. Y al final nos queda la ecuación final, x cuadrado sobre a cuadrado menos y cuadrado sobre b cuadrado, y esto es igual a 1. Y esas podríamos poner la ecuación 10. Y esta es la ecuación usual para una hipérbola.